les damos la más cordial bienvenida a la cobertura de Elecciones México 2021, organizada por la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy se va a analizar el panorama electoral que vive el estado de Guerrero. El formato de esta sesión será el siguiente. Primero, presentaremos a nuestros panelistas. Comenzaremos con unas impresiones iniciales y posteriormente continuaremos con intervenciones intermitentes donde se abordarán temas como plataformas políticas de los candidatos, temas prioritarios y más. Es importante recordar que cada uno tiene 5 minutos para sus participaciones. Sin más, me permito presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, el licenciado Juan José Belmonte. Él es licenciado en Comunicación y cuenta con 2 maestrías en Educación y Humanismo, así como diversos diplomados en Social Media, Propaganda Política y Community Management. Periodista con cerca de 30 años de experiencia en periodismo escrito, radio, televisión y corresponsalías. Fue pionero en el periodismo de las redes sociales desde el año 2004, cuando era corresponsal en El Heraldo y Notimex. También ha brindado asesorías a políticos y empresas en el manejo de redes sociales. Ha sido catedrático de las materias en periodismo y propaganda en la Universidad de Loyola por cerca de 10 años. Fue coordinador general académico de la Universidad Interamericana para el Desarrollo antes de abocarse de lleno al periodismo digital. Actualmente es fundador y director de enews.mx, medio digital en Guerrero. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Guadalupe Gutiérrez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero y cuenta con un diplomado en Periodismo Contemporáneo, otro en Ángulos y Movimientos de Cámaras y un tercer diplomado en Géneros Televisivos. Dentro de sus reconocimientos, destaca el galardón por la trayectoria profesional de comunicación 2016, otorgado por la Cámara de Senadores. Cuenta con varios años de experiencia profesional, donde ha laborado como camarógrafa, reportera, corresponsal y conductora de medios de comunicación, tales como TV Azteca Guerrero, ABC Chilpancingo, Telecable Chilpancingo, entre otros. Actualmente es corresponsal nacional de Grupo Fórmula. Sin más, y para iniciar con este debate, cedo la palabra a Paulette. Muchísimas gracias, Shell. Antes de comenzar con este debate, me permitiré darles un poquito de contexto sobre la situación en Guerrero. La jornada electoral que se está llevando a cabo actualmente en México es única en la historia, debido a la pandemia por SARS-CoV-2. Nos encontramos en un periodo de campaña muy distinto a lo que conocíamos en el país. Los militantes de los partidos, con pancartas y banderas en cada calle, se trasladan en gran medida a los medios digitales, donde se crean campañas y debates cibernéticos entre ciudadanos y candidatos de las plantillas contendientes. En estas elecciones, 15 entidades federativas renovarán sus gobernaturas, siendo Guerrero uno de los estados en cuestión. Además de elegir nuevo gobernador o gobernadora, los guerrerenses este año eligen 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas, 584 regidurías y 46 diputaciones. Por otra parte, en la contienda electoral en Guerrero participan distintas bancadas y coaliciones. Primeramente, por parte del PAN, contiende Irma Lilia Garzón Bernal. De igual manera, por parte de la coalición Va por Guerrero, formada por el PRI y el PRD, contiende el candidato Mario Moreno Arcos. Asimismo, Pedro Segura Valladares es el candidato por la coalición Juntos Hacemos Historia, formada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. De igual manera, Rosa Valeta Salgado es la candidata contendiente por parte del Movimiento Ciudadano, Dolores Huerta Valdovinos por parte del PES y Ambrosio Guzmán Juárez por parte del Partido Redes Sociales Progresistas. Por su parte, el partido Morena tenía como candidato a Félix Salgado Macedonio, candidato que fue primeramente destituido en su candidatura por el INE por temas fiscales, como no presentar su reporte de gastos de precampaña, y esta decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral el día de ayer. Sin más, me permitiré comenzar con las primeras preguntas. ¿Cómo perciben ustedes el panorama electoral del Estado? ¿Cómo dirían que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Por qué se comportan así dichas preferencias? ¿Se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda? Licenciado Juan José Belmonte, cuenta usted con 5 minutos para su primera intervención. Ok, perfecto. Tú me marcas tiempo. Muchas gracias, antes que nada, a la Universidad de las Américas por la oportunidad de estar aquí y compartir un poco acerca de las experiencias en torno a la jornada electoral tan emocionante y original que estamos viviendo en Guerrero. Respondiendo a
a las preguntas, yo me iría por la primera, ¿no? ¿Cómo se percibe el panorama electoral? Pues es muy dinámico, ¿no? Yo creo que las elecciones en Guerrero siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Por al menos las tres últimas, por su gran dinamismo, ¿no? Guadalupe, recordarás hace unos años cuando compite Héctor Astudillo, que quedó como gobernador, pues estábamos saliendo apenas del problema con Ayotzinapa, habíamos tenido un gobernador interino, incendiaron el Palacio de Gobierno, bueno, Guerrero era un desastre, ¿no? Y fue en medio de ese ambiente de violencia que se dieron las elecciones. Y si nos vamos hace 6 años, pues también es otra situación completamente distinta la que se vivió en las elecciones de Guerrero, tal vez no tan convulsionadas por un momento con los 43 de Ayotzinapa, pero pues sí teníamos todo el problema de violencia generalizado, ¿no? En toda la entidad, cuántos candidatos fueron asesinados o sufrieron atentados, mucho más en la zona centro, ¿no? que dominas tú ahí Guadalupe. Era una violencia muy, muy fuerte, ¿no? Que ponía en peligro esta jornada electoral. O pues podemos recordar también aquel proceso electoral en donde pues a última hora el primo del candidato del PRI se cambia de partido, va por el PRD y gana la elección, ¿no? Cuando Ángel Aguirre Rivero precisamente dejó al PRI por no elegirlo como candidato. Y así de la noche a la mañana lo cambian. ¿Cuánto faltaba para la elección? Un mes, semanas, nada, ¿no? 40 días. Algo así. O sea, ya el PRI ya no pudo hacer nada, nadie pudo maniobrar nada. Y sí fue increíble cómo en tan poco tiempo, pues Ángel Aguirre se posicionó y gana la elección, ¿no? Entonces sí, las elecciones en Guerrero siempre han sido muy distintas, por eso me extrañaba un poco este análisis que hacían en el sentido de que puede ser más de lo mismo, las propuestas, todo eso. Puede ser que sí, pero también cada elección es diferente por lo que se vive, ¿no? Ahorita el momento de Félix Salgado, pero también estamos en medio de una pandemia, ¿no? Los candidatos siguen haciendo mítines y te preocupa eso. A cualquier rato puede salir 100 contagiados en un mitin de Félix Salgado, ¿no? Por decir Félix que ya no es candidato y no pegarle a nadie. Pero bueno, son elecciones que se tienen que experimentar o realizar de forma distinta y al parecer no está siendo así. Entonces, sí es una situación muy, muy original, ¿no? Pues las tendencias yo creo que hasta ahorita no podemos hablar de tendencias. Definitivamente si hubiera quedado Félix, sí era muy probable que Morena se hubiera llevado el triunfo, pero la realidad también es que el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno, ha ido remontando poco a poco y le ayuda muchísimo su perfil. Es un hombre que ha venido desde abajo, es un hombre que no ha tenido escándalos como los de Félix Salgado, es alguien que se comportó en la política, hombre de familia, es una historia completamente limpio, ¿no? A diferencia del de Félix. Podríamos decir que hubiera sido una elección de entre un conocido muy malo, conocido por las borracheras, por las fiestas, por los señalamientos de presuntas violaciones, ¿no? Contra un candidato del que no conocíamos mucho, pero conforme lo vas conociendo, pues vas diciendo, pues tiene otra, es una propuesta diferente, ¿no? Y la realidad es que de los restantes 7 o 6, que sé cuántos sean, pues no valen la pena, ¿no? O sea, algunos son buenos políticos. Ruth Zabaleta me sorprendió que se viniera por Movimiento Ciudadano. Es una mujer con garra, muy buen discurso, feminista, y pues de Negrete, todos recordamos su gol en el Mundial, que es la única imagen que utiliza Manuel Negrete para su campaña, pero pues sabemos también que ya tiene algo de experiencia política en la Ciudad de México, ¿no? Pero en realidad fuera de eso, y es una lástima, ¿no? Que no haya más figuras rescatables, ¿no? Buenos políticos que pudieran significar un cambio para esta elección.
Muy bien, Lupita. Muchísimas gracias, licenciado. A continuación le cedemos la palabra a la licenciada Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Pues agradezco a la Universidad de las Américas que me hayan contemplado. Con muchísimo gusto estamos aquí. Pues respecto a la primera pregunta es, dile, hay un ambiente un tanto más tranquilo, como ya lo decía mi compañero Juan José. Más tranquilo, ¿por qué? Porque hay un escenario diferente. Unas elecciones igual de, ¿cómo lo puedo decir? Polémica por los dos candidatos que van como que a la cabeza, ¿no? Pero sí, un Félix Salgado que no es candidato ahora actualmente, pero que sigue dando la batalla pues, en cuestión de que él señala va a seguir recorriendo todo el estado. Y eso lo acaba de declarar hace unas horas en un encuentro que sostuvo aquí en Chilpancingo para invitar a sus seguidores a continuar en la pelea por la búsqueda de la candidatura. Ahí es por un lado. No hay propuestas, pero sí hay movimiento constante. Por el otro lado, Mario Moreno Arcos, que es el contendiente, digamos, más cercano, la coalición PRI-PRD, pues lleva propuestas, hace eventos un tanto más cuidados. Sí hay un riesgo por el tema de la pandemia, estamos en medio de una pandemia que por demás preocupa, que coincido con Juan José, pero hay pues un perfil más serio, una trayectoria importante, una trayectoria interesante, el hombre de familia, bien decías, pero todavía no hay una perspectiva total. Hoy justamente que ya hablábamos de que hay un debate y que justamente se espera que el espacio del Partido Moreno pues esté vacío porque pues no hubo un acuerdo en este tema de que se le quitaba la candidatura, no se le quitaba, se la regresaban y determinan finalmente ayer a estas horas pues que siempre no. Entonces, no hay nada para nadie, esto es en una primera parte. El escenario en Guerrero, lo puedo decir, no hay un escenario de violencia, pero sí un escenario, si bien vale decirlo, tenso, porque pues están a la expectativa de lo que pueda pasar. Esperemos que todo resulte bien, pero sí no hay nada para nadie. La tendencia sí podría haber sido si Félix Salgado continuara en la candidatura, eso es por una parte. Pero las propuestas por el lado del candidato del PRI y el PRD, pues están firmes, son serias, la gente lo escucha, lo recibe, hay una serie de algarabía en cada municipio que asiste, que prácticamente a la mitad de la campaña ha visitado todos los municipios y hay un ambiente pues de emoción, de recibirlo, de escuchar las propuestas y todavía no hay tendencia, habría que esperar, es lo que es mi percepción, y conocer básicamente con este debate, con lo que escuchemos en una hora más adelante, se podría determinar cierta tendencia. Es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación tenemos más preguntas para este segundo bloque. Son las siguientes. ¿Cuáles son las propuestas más relevantes a destacar de los punteros en preferencia? ¿Y qué de esto es prioritario y qué podría considerarse accesorio? Licenciado, si puede tener la palabra, adelante. Ok, bueno, a ver, mira, de los punteros, que pues en realidad ahorita podemos hablar solo de Mario Moreno como tal. Las propuestas, muchas de ellas radican en regresar varios programas que eran fundamentales para muchas familias en Guerrero, sobre todo por los niveles de pobreza, y que eran programas federales que retiró el gobierno federal con la llegada de López Obrador. Entonces la propuesta del candidato del PRI-PRD es regresar estos programas, pero también está haciendo esto es interesante, Guerrero, se lo voy a decir muy rápido, es un mosaico, ¿no? Cada región tiene lo suyo. Entonces, lo que hizo el candidato, en lugar de lanzar una propuesta a nivel estatal, que bueno, hay algunas como estos programas, también lleva a cabo promesas en cada de estas regiones o lugares a los visita, que son necesidades muy puntuales de cada uno de estas ciudades, problemas creables, o sea, propuestas creíbles, realizables, y también que en muchos casos han sido necesidades de la gente, pero no hemos escuchado
algo así como una propuesta accesoria, ¿no? Si acaso eso se dan en los mismos mítines cuando se acerca el candidato y le dicen, oiga, pues queremos una cancha de fútbol en el terreno baldío allá en el cerro, y el candidato dice, pues ok, pues vamos a construir, ¿no? Pero, por ejemplo, una propuesta, cuando se reunió con los turisteros, recuperar el Mágico Mundo Marino, que es un parque acuático que lleva años en huelga y nadie ha podido hacer nada por él. El candidato agarró y dijo, ustedes voten por mí, ganamos, y al siguiente día paramos la huelga y echamos a andar el parque acuático, ¿no? O sea, son promesas muy, muy firmes y muy concretas sobre problemas, como te decía, muy puntuales de cada uno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, se va a la Costa Grande, que tenía años queriendo detonar un proyecto turístico, una Riviera San Marcos, incluso creo que le llaman, y no han podido. Entonces va con la misma promesa, que la promesa para esta región es detonar este corredor turístico. San Marcos es un municipio aledaño a Acapulco, entonces sería como extender todo este turismo. Entonces son promesas muy, muy puntuales, por así decirlas. Yo no he visto promesas accesorias, y la realidad también es que los otros candidatos se han quedado muy cortos en cuanto a lo que hacen, a lo que promueven, en la cuestión de mítines, en el manejo de su información. No se ha visto nada o casi nada, y muchos rayan en lo mismo, ¿no? En cuestiones como pues quitarle el poder a Morena o quitar al PRI de ahí para que dejen de robar o exhibir a los corruptos, que eso sería muy accesorio, ¿no? Porque es muy general y no te dice nada, ¿no? O por ejemplo, en las elecciones municipales, aquí en Acapulco gobierna Morena y los candidatos de Morena dicen, pues vamos a hacer que llegue la 4T a Acapulco. Y dices, oye, pues no lleva ya aquí 3 años, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Los mismos diputados, que también son mayoría en la Congreso local, y dicen, queremos que llegue la cuarta transformación, y dices, oye, ya llevas 3 años aquí, ¿no? Entonces son propuestas muy vacías en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado. Ahora escucharemos la participación de la licenciada Guadalupe. Bien, decirles que coincido con Juan José, no hay, por parte del resto de los candidatos que hay tendencia, bueno, Mario Moreno en este caso, porque ya, bueno, no tiene candidato, pero sí hay una tendencia, digamos, más firme, derivada que trae esa premisa de regresar todos los programas federales que han quitado en el sector del campo, en el tema del turismo, el rescate de guarderías, que era un programa muy, pues, bien venido por parte de las mujeres, de las mamás, y que esto tendría pues un auge muy, muy fuerte. Esta propuesta la ha hecho en todos los municipios, la ha repetido constantemente, pero también ha mencionado que habrá de buscar todos los mecanismos para rescate del campo, el rescate de la productividad en el caso de las costas de Guerrero, como bien lo dijo Juanjo, en el tema también del puerto de Acapulco, el rescate del turismo, pero hay una propuesta de un programa deportivo también, de cada mes hacer un programa de deporte para rescatar el turismo en Acapulco. Estas son las propuestas que yo he escuchado muy firmes, compromisos incluso que ha hecho en cada región de que asiste, y eso está acaparando un tanto la atención de la población. Y también algo muy importante, ha hecho el compromiso de ayudar a los empresarios, a las micro, pequeñas y medianas empresas con créditos a la palabra. Ha dado en un primer momento también este mismo candidato, Mario Moreno, un respaldo total de apoyo a las mujeres, y que esto ha sido sumamente bien visto también. Y por otro lado, igual los candidatos restantes, pues no se nota mayor información que la que se va difundiendo por redes, una foto, un texto, un pie de foto, un video, un grabado, pero no hay mayor información, quedamos cortos, igual para poder cubrir nosotros como comunicadores, pues qué están haciendo los demás candidatos, un poco, se conocen efectivamente por ser en su momento estrellas de deporte, pero no hay una firmeza en cuanto a las propuestas que traigan, así que en todo momento, pues, quien está avanzando en este sentido es Mario Moreno, quien alcanza pues las propuestas serias e incluso los compromisos que la gente eso hasta el momento le ha gustado, y que, bueno, ahorita sale la expectativa de conocer qué es lo que va a decir
en el debate en unos minutos. Muchísimas gracias, licenciada. Sus participaciones en estos bloques han sido extraordinarias, muy informativas. Me llamó mucho la atención cómo, particularmente en este estado, encontramos que no hay tendencias muy claras. Ha sido una elección, pues, verdaderamente polémica. Ha sido una situación extraordinaria tanto por la parte del candidato, que iba en una posición líder y fue destituido, y pues claramente por la situación de la pandemia, que esto viene a cambiar no solamente al estado de Guerrero, sino a todo el país. Y también muy interesante cómo nos comentan que pues las promesas son muy puntuales. Creo que es bastante notorio cómo usualmente se suelen dar promesas y propuestas más generales, más ambiguas, pero en este caso nos presentan promesas pues verdaderamente acertadas en cuanto a los programas sociales, las empresas en mayor o menor medida. Esto resulta bastante interesante y pues esto nos lleva al siguiente bloque de preguntas, el cual me permitiré hacer en este momento. Ustedes, licenciados, ¿cuáles consideran que son los temas urgentes y prioritarios en la agenda del nuevo gobierno estatal? ¿Y cuáles consideran que son los temas que no se están abordando, pero que son clave para la futura prosperidad de la entidad? Comenzamos con el licenciado Juan José. Ok. Bueno, en cuanto a temas urgentes, en Guerrero siempre el tema de la pobreza es un factor clave, ¿no? El tema del fertilizante para el campo también es fundamental, son temas urgentes. Y bueno, no podemos dejar de priorizar todo el tema de la pandemia, ¿no? El tema de las vacunas, los medicamentos para tratar a los enfermos. Esos podríamos decir que son temas urgentes y no porque estén desatendidos. Creo que el tema de la pandemia, el gobernador ha estado muy preocupado para que haya suficientes camas, ventiladores y todo eso. Entonces, es urgente porque es un problema que todavía existe, ¿no? Bueno, hoy en Acapulco, por ejemplo, se acabaron las vacunas por una falla en la logística, ¿no?, del gobierno federal. Entonces, son temas importantes que hay que tener pendiente, ¿no? El tema del fertilizante, por ejemplo, es un tema también urgente. ¿Por qué? Porque pues, se atraviesa la situación de pandemia y además las elecciones. Entonces, tienen que repartirlo todo antes para que no se vea que es un apoyo para el candidato fulano y tal. Y obviamente también un tema que tampoco se puede soslayar es la inseguridad, ¿no? Aun cuando los índices delictivos han bajado muchísimo también, Acapulco siempre estaba entre los 3 primeros ciudades con mayor índice de violencia, ahorita ya no está entre las 10 primeras, entonces, pero es un tema que no se puede dejar porque sigue existiendo la presencia de los cárteles de la droga, sigue el narcotráfico también. Entonces estos serían temas urgentes y prioritarios que yo creo que no se pueden dejar a un lado. También algo preocupante, pues es que Guerrero no está contemplado dentro de sus propuestas, no está contemplado un megaproyecto por parte del gobierno federal, ¿no? O sea, no tenemos un Tren Maya, no tenemos una refinería, estamos alejados de todo. Y hace unos días, en unos gráficos presentados por el gobierno federal, pues Guerrero era de los estados que más apoyos recibía el gobierno federal. Y es un tema prioritario porque pues no podemos avanzar o no vamos a poder llegar a un punto de desarrollo si nos siguen dando, sino lo que queremos es que nos ayuden, ¿no?, a generar nosotros nuestra propia riqueza, ¿no? Entonces, yo consideraría estos como temas importantes. Muchísimas gracias, licenciado. Ahora continuamos con la respuesta de la licenciada Guadalupe. Muy bien, yo creo que a mi parecer los temas urgentes de Guerrero, no, Guerrero necesita de todo. O sea, sí somos un estado un tanto abandonado por el gobierno federal, sin programas, sin proyectos, sin obras relevantes que vengan a un beneficio de desarrollo para nuestro estado. Eso es por parte del gobierno federal. ¿Qué es lo que urge a mi punto de vista? La salud, la vacunación y la reactivación de la economía en todos los aspectos. A causa de la pandemia, pues prácticamente todo se cayó. Los empresarios, pues su principal queja es eso, bajas ventas, olvídese de los microempresarios o las pequeñas ollitas, pues están prácticamente preocupadísimos. El gobierno del estado ha hecho lo propio en el tema de salud,
que pues está atendiendo el tema de la vacunación, en la coordinación con el gobierno federal. Se ha logrado hasta ahora cumplir con la primera fase de la aplicación de la vacunación, esto en los 81 municipios, hace unos días lo anunciaron, pero sí sigue generando todavía conflicto el tema de la pandemia. Entonces, la salud, la economía sería, y la vacunación serían los puntos más urgentes a atender, o continuar, más bien dicho, a atender esos puntos en Guerrero, porque sí, la población, como bien señalaban, no es una población que tenga una productividad. Por esa parte, si el gobierno federal da y otorga recursos, es bueno, pero el chiste es que podamos tener mayor productividad, mayor competitividad incluso, para que Guerrero tenga ese impulso de desarrollo. Es por una parte. ¿Qué es lo que no se está tocando de manera, pues, en la atención? Es la seguridad. Sí se está cubriendo, se está atendiendo, ya no estamos como estado de Guerrero en los primeros lugares, como hace algunos años. Se ha trabajado por el tema de la prevención, de la seguridad, de los rondines, de los programas operativos por parte de las dependencias policíacas, pero sí sería como un tema que tendría que tener mayor preocupación para el tema de la seguridad en Guerrero. Bueno, afortunadamente está un poco estable, ya no estamos en esos primeros lugares, que eso es importante, se ha trabajado, pero es lo que quizás nos está abordando, a lo mejor por lo mismo, por el tema por ser un tema de seguridad, no se hace, pero sí considero que serían esos 4 puntos: economía, vacunación, reactivación de la economía y la salud, serían mi punto de vista. Muchísimas gracias, licenciada. Pues como nos comentan, los problemas más importantes en este momento por resolver en el estado de Guerrero serían la pobreza, las necesidades del campo, la salud, claramente todo el tema de la vacunación, de la pandemia, por consiguiente la reactivación económica, que eso urge en todo el país. También algo nos comentaba el licenciado muy interesante sobre la falta de megaproyectos por parte del gobierno federal. Creo que es algo muy interesante cómo se están dando muchas soluciones paliativas, pero pues como el mismo nombre lo dice, no resuelve nada de raíz. Si bien les puede dar de comer unos días, unos meses, al final lo que se necesita pues son las herramientas para que las personas continúen desarrollándose y puedan pues continuar comiendo por muchos años más y no unos meses. Sobre esto tenemos un último bloque de preguntas que es en lo local. ¿Cómo ven el escenario en las ciudades más relevantes del estado, en las ciudades en general? ¿Qué consideran que es la agenda urgente? Y a mí de manera personal me gustaría mucho saber su opinión sobre cómo ven a la comunidad, a los civiles, en el tema de que se separó a Salgado Macedonio de su candidatura en el INE. Nos hemos dado cuenta que ha habido pues bastante polémica en este tema y que mucha gente pues no lo ha tomado bien y quieren salir a tomar las calles, a defenderlo. Ustedes que de primera mano lo saben, ¿cómo están notando ese tema? ¿Más polémico, más calmado? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Licenciado, tiene la palabra. Bueno, yo creo que hay mucha pantalla ahí, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Por 2 factores. El primero, cuando por primera vez el INE le quita la candidatura y se comienzan a hacer protestas en distintas ciudades del estado, pues tú no veías más de 50 personas en cada bloqueo, ¿no? Y decías, ¿dónde está ese apoyo para Félix Salgado? Ni siquiera en Acapulco, en donde fue alcalde, eran muy pocas las personas que protestaban en el asta bandera. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, que no hubiera mucha gente volcada a las calles por estos hechos. Y el otro factor, pues es la desunión en Morena, al interior de Morena, que yo creo que pasa a nivel nacional y a nivel local también, ¿no? Por ejemplo, tan solo desde ayer, ¿no? En cuanto el tribunal le retira la candidatura, por ahí salió una nota periodística pues Marcial Rodríguez, dirigente estatal de Morena, podría suplir a Félix. Oye, es que falta de unidad, todavía ni enterraban al muerto y ya estaban, ¿no? Ahí, ¿no? Y no solo él, hubo otro diputado, ¿no? Payán, que se fue a registrar como precandidato a gobernador, ¿no? Y eso hace como una semana.
pero además de eso, pues también han salido otros por ahí que se están apuntando a la candidatura. Y además también pues está un grupo político que al parecer era importante, pero pues está completamente desarmado, que es el grupo político del exdelegado federal, superdelegado plenipotenciario, ¿no? Pablo Amílcar, que pues también fue sancionado, no puede ser electo, pero pues también quedó ahí como que al aire, ¿no? Entonces hubo muchos sinsabores en esta elección interna. Entonces esta desunión pues es otro factor, ¿no? Que también te dice que tal apoyo del pueblo pues no es como tal. Pareciera que mucho del apoyo a Félix podría ser tanto por la figura de Félix, pero incluso no tanto por Morena, el partido en sí. Muchas gracias, licenciado. Ahora sí, la licenciada Miriam nos pudiera dar su respuesta. Hola. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Bueno. Bueno, igual en el escenario local, en el tema de Morena, sí se nota una ruptura no solo desde el inicio ni desde la selección del candidato, sino de siempre. No hay un acuerdo, hay en pleno proceso de un candidato, de que se queda, de que no se queda. Hay toma de oficinas de aquí de Morena, de un desacuerdo, como bien dice Juanjo, pues hay quienes se agarran a registrar, no lo reconocen, en decir que ya el dirigente estatal Marciano Vives podría ser el sustituto, y que incluso hace un momento en el meeting, en el evento que realiza Salgado Macedonio, pues es anunciado Marcial Rodríguez Saldaña al tratar de tomar la palabra. Habló un minuto si es en exageración, un minuto, porque pues evidentemente estaban sobre de él, como responsabilizándolo de lo que había sucedido. Hay una separación total, no solo de la dirigencia, sino también de todos los militantes. No hay un acuerdo, se molestan. En las redes sociales hay una situación de que no se puede escribir un mal comentario porque ya están encima de quien hizo ese mal comentario. Entonces, el escenario que yo puedo pues, percibir, el escenario en este partido es la división total y absoluta hasta este momento. Aun cuando se ha indicado reponer el proceso de asignar un nuevo candidato, todavía no hay un acuerdo y sí hay muchos piques entre ellos. Por otra parte, la agenda urgente pues es justamente poder tener en Guerrero una unidad que se dé para lograr pues, una jornada electoral que se garantizara. En el caso de las autoridades y el órgano electoral en Guerrero lo está haciendo, es el caso de debate, está haciendo lo que le corresponde, pero sí hay este sector bastante dividido. En Guerrero no se entiende, porque entonces sí hay una, pues por parte de la población, una tendencia prácticamente por los programas sociales que otorgan directamente de la federación, pero tampoco observo que se tenga un respaldo total de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque me ha tocado acudir a algunos eventos de Morena y no se llena el lugar, no se llena en efecto. Sí hay un respaldo, pero no se llena. Y bien es cierto, tampoco las protestas se han sido generalizadas. Hay, digamos, un tope de morenistas, de simpatizantes, de militantes, pero hasta ahí. Hay como cierto tope de personas que están a favor de Morena, pero hay quienes simplemente no tienen una definición de partido. Eso podría yo opinar. Muchísimas gracias, licenciada. Pues qué interesante todo lo que nos comentan, como por lo que nos dicen es urgente el tema de lo rural, de lo económico, no solamente pues en las grandes polis de Guerrero, sino pues en general en todo el estado. Es muy necesario que este tema pues el candidato y su planilla que gane aborden estos temas, que los resuelvan de raíz. Además, sinceramente me sorprende lo que me comentan acerca de este apoyo pantalla, como diría el licenciado, porque pues es algo que nosotros en otros estados no logramos apreciar más, lo que pues los propios candidatos o los propios militantes directos nos muestran, que es un apoyo masivo. Y ahora con lo que
con lo que nos comentan, pues es más el pareciera de lo que es la realidad de este apoyo. Pues bueno, con todo el drama, todo el desorden que se podría decir de alguna manera que está existiendo en el Estado en este momento, pues podemos concluir que la política es todo menos tranquila y pues qué serían unas elecciones sin todo este sabor, sin la incertidumbre, sin saber qué va a pasar, sin tener pues esta noción de tener algo claro desde el principio. Creo que van a ser unas elecciones muy interesantes por seguir. Sinceramente me pareció un debate muy bueno. Muchísimas gracias, licenciado Juan José. Muchísimas gracias, licenciada Guadalupe. Ha sido un gusto poder escucharlos, escuchar su perspectiva de cómo lo viven desde el Estado, cómo lo podemos ver nosotros como externos, qué se espera de estas elecciones en el Estado de Guerrero. Y bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Shell para que nos dé algunas preguntas del público y el cierre de sesión. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias, Paulette, y muchas gracias a nuestros dos participantes del día de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante poder estarlos escuchando a lo largo de estos 4 bloques de preguntas. Y bueno, aprovechando que todavía tenemos un poquito de tiempo para seguir enriqueciéndonos con todo lo que nos comentan, aquí tengo algunas preguntas. La primera es, ¿realmente las campañas de Guerrero son en torno a las personas o son más en torno a las estructuras de partidos políticos? Licenciado, le cedo la palabra. A ver, otra vez. Sí, claro. Y es si usted considera que todo el tema de campañas y en Guerrero es más enfocado hacia las personas, realmente a los ciudadanos, o tienen como principal objetivo reforzar las estructuras en partidos políticos. Hay un poquito de todo, ¿no? Por un lado está el caso de Manuel Negrete, en donde pues, el partido se fue por la persona, por el deportista, por la trayectoria. Pero pues tienes el caso de Mario Moreno, ¿no? Que es el ejemplo del que hemos hablado todo esto. Es en donde tiene una amplia trayectoria, es muy conocido en la zona centro, pero en municipios muy grandes, en donde se concentra gran parte del padrón electoral, como es Acapulco, pues no era tan conocido, ¿no? Entonces, ahí era más un ejercicio de partido. Y de hecho esta elección se vuelve muy interesante, ¿no? Por la forma tan tersa en cómo el PRI y PRD, que eran agua y aceite, pudieron coaligarse, ¿no? E ir juntos en una elección. Todas las negociaciones fueron muy tranquilas, muy calmadas. Todo se dio de una forma increíble, tan tranquila, y se esperaban mucho más problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente PRI y PRD van por reforzar la estructura. Morena, híjoles, pues nadie está pensando en el partido, ¿no? Como te decía, desde aquellos candidatos que dicen, queremos que llegue la 4T, y pues quien le antecede es del Morena, entonces no está haciendo nada por su partido. Vamos, el mismo presidente estatal creo que es interino, ¿no? O tiene un cargo así, no lleva años así. Entonces no va, ahí es más la persona, definitivamente es ahí, por eso digo yo el fenómeno Félix Salgado. Igual otros partidos pequeños pues se han ido también por cierto tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, el PT se fue con Pedro Segura, que es un empresario mexico-estadounidense, muy conocido en Tierra Caliente. O por ejemplo, creo que es Encuentro Solidario, que eligió a una líder sindical del Seguro Social, ¿no? Entonces ahí tienes garantizados pues muchísimos votos, ¿no? Entonces ahora sí que hay de todo, hay tanto partidos como personas en esta elección, ¿no? Por ejemplo, la candidata a alcalde de redes sociales progresistas es una cómica, ¿no? Cira, no sé qué. Entonces, bueno, una mujer que se dedica a la comedia, una cómica. Entonces, hay de todo tipo, ¿no? Y ya para finalizar, pues esto que decía Alfredo Adame, pues sí te da mucho que pensar cuando ves este tipo de candidatos, actrices, cómicos, deportistas, en donde realmente pues no tienen ni la más mínima intención de ganar,
y pues el partido menos, ¿no? O hace poco un portal nacional sacó un listado de quienes habían gastado más en su campaña, ¿no? Y obviamente el candidato del PRI-PRD pues gastó muchísimo, es el puntero, pero el segundo lugar era la candidata del PAN, que es una mujer desconocida, sí ha hecho algo de carrera judicial en Guerrero, pero pues no ves propaganda de ella por ningún lado, ¿no? Entonces ahí dice, realmente el PAN no está buscando posicionarse como partido, se cargo rescatar algunos espacios de representación proporcional, hay puros pluris, pero pues por la candidata tampoco, ¿no? Entonces es un caso todavía peor. Claro, y es muy interesante escuchar esto sobre las alianzas que se están dando en esta jornada electoral entre partidos que tradicionalmente no habían estado juntos, habían estado compitiendo, y bueno, esperaremos a ver cómo resulta esto. Licenciada Guadalupe, le cedo la palabra para contestar la misma pregunta. Gracias. Bien, pues aquí también puedo decir que en el caso de Morena están en todo momento, no están pensando, olvidó sus preceptos definitivamente, están pensando en los cargos, en las posiciones que puedan alcanzar, derivado que están un tanto confiados, creo yo, en lograr ganar este próximo proceso electoral del 6 de junio. ¿Por qué? Porque buscaron también, a partir de los otros candidatos, figuras, ya le habíamos dicho, figuras del deporte, en el caso de una persona que es cómica que busca la alcaldía en Acapulco, pero está olvidando sus preceptos. Hay nada más una búsqueda de un espacio para alcanzar pues asignaciones políticas, creo yo. Y en el caso de, pues hay un candidato, se me había olvidado comentar, hay un candidato que representa redes sociales progresistas, Ambrosio Juárez, si no me recuerdo su nombre. Él es un candidato indígena, habla dialecto, y él se está dirigiendo más al tema de pues llevar el mensaje a los indígenas. Incluso hoy tendrá un traductor en este debate que está unas horas de iniciar. Él es un que registró el único candidato en este momento, usted, yo, que se haya para participar a la gobernatura por Guerrero. Se me había olvidado este detalle de que hay un candidato por este partido, redes sociales progresistas, pero que también, como bien decía, hay simplemente una búsqueda de reforzar estructuras en la parte de la coalición. Hay una estructura trabajando, sí, sí es cierto, pero sí hay como una búsqueda de reforzar estructuras en el sentido de la alianza PRI-PRD. Muchísimas gracias, licenciada Guadalupe. Es muy interesante escucharla sobre este candidato que busca la representación, sobre todo de personas indígenas, en el Partido de Redes Sociales Progresistas. Creo que es destacable porque hay pocos estados en los que se tiene una candidatura de este tipo. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, esta es, ¿consideran que Morena ha heredado a los votantes del PRI? Licenciado Juan José, le cedo la palabra. Ok, híjoles, no sabría decirte, no, es que, bueno, ha habido tanto y de tantos partidos aquí, yo creo que tiene más, sí hay priistas en Morena, pero hay más raíces del PRD, o sea, Guerrero siempre fue bastión del PRD, y cuando inicia Morena, pues muchísimos militantes del PRD migraron a Morena, incluso el PRD cayó a nada, después de ser primera fuerza política por varios años, cayó a cuarto, quinto lugar, incluso precisamente por esa migración. Entonces yo te diría que más que del PRI, que sí hay muchos que han hecho este cambio a Morena, es principalmente PRD lo que ha alimentado al partido. Perfecto, muchísimas gracias. Y es una tendencia interesante entre los mismos, bueno, que fueron miembros de los partidos. Y en cuanto a los votantes, licenciada Guadalupe, ¿qué nos puede decir? Los votantes que eran tradicionalmente del PRI ahora son de Morena, ¿qué tendencia se puede observar en este sentido? También creo que hay una división, no tanto una tendencia hacia Morena,
Sí, es cierto, en su momento hubo como un cambio de incluso de priistas, perredistas o panistas que se fueron a Morena, obtuvieron candidaturas, diputaciones plurinominales a través del voto. Sí, hubo un cambio, pero se fue desprendiendo a la medida de lo que fue pasando pues la legislatura, incluso la legislatura actual, pero sí tiene una tendencia más el partido del PRD y el PRI, que en su momento también quedó a un lado, también cayó después de un proceso electoral pasado, no se reconstruyó, y sí considero que en el caso de los ciudadanos, en su momento también hubo un favoritismo hacia Morena, pero ya hay un desencanto, creo así. Claro, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el tema de Moreno, tenemos otra pregunta, que es, ¿ustedes quién consideran que puede ser él o la candidata para Morena en esta elección? Licenciado, le cedo la palabra. Sí, licenciado Juan José, lo escuchamos. Hay de todo, hay ahorita precisamente, bueno, entonces la tarde hemos estado monitoreando esa información porque es algo que se puede dar en cualquier momento. Hay muchas posibilidades, ¿eh? O sea, lo más probable es que sea Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado, y de esa manera lograrían pues a todo el felixismo, si le podemos llamar así, tenerlo todavía junto en Morena para este proceso electoral. Se habla también y digo, con posibilidades reales, el empresario Luis Walton. ¿Por qué Luis Walton? Porque Luis Walton fue uno de los que estuvo considerado en la encuesta y que no fue sancionado por el INE. De hecho, es el único que no fue sancionado con la inhabilitación para la candidatura. O sea, sí sancionaron a los otros fuertes, ¿no? Como Adela Román, como Pablo Amílcar, y hay, no sé quién más se me va, Lupita, pero creo que ellos dos, Adela, Pablo Amílcar, y el único que no sancionaron fue Walton. Entonces, por lógica, dentro de sus cartas más fuertes, y Beatriz Mojica también, pero dentro de sus cartas más fuertes, pues Luis Walton suena. Y pues ya de ahí viene el dirigente estatal de Morena, que es Marcial Rodríguez, que no se ve con muchas posibilidades, pero bueno, al ser dirigente estatal podría ser. Y pues ya sigue seguirle rascando, está Néstora Salgado, ¿no? Senadora por Morena de Guerrero, quien también, y si quieren así más en extremo, pues hasta Irmeréndira Sandoval, ¿no? Se podría manejar como virtual candidata, ¿no? Para Guerrero, la secretaria de la Función Pública. Pero eso es, y otras posibilidades que se manejan, lo he visto en 2 o 3 por ahí páginas de noticias, es el hecho de que pues se haga una especie de interinato o algo así, que después en 2022 se convoquen elecciones extraordinarias, un rollo así muy viajado, pero bueno, pues todo puede pasar en el tema de política, ¿no? Claro que sí, nos mantenemos todavía a la expectativa de lo que pase en las siguientes horas. Y bueno, licenciada Guadalupe, ¿cuáles son sus impresiones en este sentido? Yo sí creo que en este orden podría ser quien sustituya al candidato su hija, Evelyn Salgado. En segundo lugar, el empresario Luis Walton Aburto. En tercer lugar, en su caso y con posibilidad, Beatriz Mojica. Y pues de ahí Marcial Rodríguez o Irma Heréndira. Serían como que en esa numeración mis apreciaciones que pudieran pues designarlos en unas horas, en las próximas horas, pero sí hay una tendencia muy fuerte que de reponer el proceso en Morena sería la hija de Félix Salgado. Esto sin confirmar, no hay que adelantarnos, todavía es un rumor, es una tendencia, pero sí considero que sea como el mayor detonante para que asignen a Evelyn Salgado. Muy interesante poder escuchar esto sobre la posibilidad, sobre todo, de que sea pues la hija de este candidato quien lo vaya a reemplazar, sobre todo después de todo el revuelto o revuelo social que causó. Pero bueno, tenemos una última pregunta ya para cerrar y es, ¿cómo pesa la aprobación presidencial en la votación que va a haber en el estado de Guerrero? Licenciado Juan José.
Pesa muchísimo, definitivamente pesa muchísimo la figura del presidente López Obrador en Guerrero. O sea, mira, tan es así que hasta los candidatos del PRI han hablado de que van a trabajar de la mano con el presidente López Obrador. Y es que la realidad es que pues, es lo mejor que puede hacer un gobernador, ¿no? O un alcalde, trabajar de mano con los otros órdenes de gobierno para pues, que todo camine bien, para que haya apoyos, para que haya programas en conjunto. Digo, así lo ha hecho Héctor Astudillo como gobernador, y López Obrador lo tiene muy alta estima, ¿no? En su última visita a Guerrero, cuando le preguntan a López Obrador cuál debería ser el perfil del próximo candidato gobernador, dice, pues ahí está Héctor Astudillo, ¿no? Y es del PRI. Entonces, como que ese es el chip. Entonces, definitivamente sí tiene una importancia muy grande todo lo que dice el presidente López Obrador, todas las declaraciones que hace, todas las propuestas que hace, todas las invitaciones que hace, ¿no? Los llamados pesan muchísimo en la elección de Guerrero, sí. Muchas gracias. Licenciada Guadalupe, le cedo la palabra. Sí, definitivamente, yo creo que sí tiene un peso bastante fuerte. Todas las declaraciones que dice desde las 7 de la mañana en la conferencia matutina, sí tiene un fuerte peso el Guerrero. En efecto, sí hay una tendencia a trabajar en coordinación, como dice José, el gobernador actual lo ha hecho en todo momento. La respuesta en el caso del sector de salud, que ya decía hace un momento, en el tema de la vacunación, ha sido recíproca, han atendido el tema de salud con el delegado federal, que ha estado muy feliz en ese aspecto, pero sí creo que tiene una tendencia muy fuerte, pues la aprobación de la presidencia para este Guerrero, pese a que no hay un apoyo total o general para nuestra entidad, como lo comentamos en las primeras participaciones, de obras, de proyectos para Guerrero, de programas, tiene un peso fuerte, sí lo considero igual. Muchas gracias. Creo que sin duda es algo que se está viendo no solamente en el estado de Guerrero, sino en todas las elecciones en la República, el fuerte impacto que tiene la figura de López Obrador para el proceso de cada estado. Y bueno, sin más, agradecemos nuevamente a nuestros dos panelistas del día de hoy. Gracias por sus aportes y toda la discusión que se ha creado en esta mesa de análisis. Sabemos que ahora se tienen que conectar al debate de los candidatos en el estado, entonces pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda aquí y asimismo agradecemos al público por su presencia y les recordamos que un resumen de esta sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México de la universidad y además los esperamos en los siguientes webinars que estaremos transmitiendo. Muchas gracias y que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.